Bueno, damos una vez más la bienvenida a cada uno de ustedes a este servicio devocional. Hemos alabado a Dios y ahora estamos en el tiempo del mensaje. Yo creo que el meollo o lo principal de un servicio es el mensaje. Si no hay mensaje, pues nos vamos solamente con las alabanzas son importantes porque alabamos el nombre de Dios, pero el mensaje siempre es vital. El día de hoy vamos a ir a un tema bastante conocido por ustedes y qué bueno que están todos en comunión con nosotros, en conexión con nosotros, y esperamos que el sermón de hoy también pueda ser de bendición para los que están en el YouTube como para los que están aquí en este santuario. Vamos a la lectura de la palabra, Hebreos capítulo número 11. Y vamos a leer 2 versículos de la palabra de Dios ahí en ese libro. El libro es una epístola a los Hebreos. Capítulo número 11, verso 30 y 31. La palabra de Dios lee de la siguiente manera. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. El siguiente versículo dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Oremos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en este lugar. Te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con las otras personas que nos están escuchando, Señor, en este sistema del YouTube. Gracias por todos los hermanos que están aquí en la congregación, porque han sido fieles, a pesar, Señor, de las circunstancias en las cuales estamos viviendo, Señor. Ellos han permanecido fieles sirviéndote, y esto es agradable delante de tus ojos. Te pedimos, Señor, que esta palabra también pueda caer como una agua fresca en nuestro corazón, y que seamos edificados. Podamos confiar en ti, Señor, en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de nuestro mensaje del día de hoy es analogía de los muros de Jericó. Ese es el tema. Y la palabra analogía quiere decir comparación. Tiene una conexión. El día de hoy, hermanos, nuestro mensaje estará basado en el capítulo número 6 de Josué. Puede abrir usted su Biblia a Josué capítulo número 6 y vamos a ver el derrumbe de Jericó, de los muros de Jericó. Esta es una historia bastante conocida por el pueblo de Dios. Amén, amén. En alguna ocasión hemos predicado sobre esto. Pero cada vez que predicamos sobre tal vez el mismo acontecimiento, lo miramos de un ángulo diferente. Y ahora lo vamos a ver de otro ángulo diferente. Pero yo quisiera que si usted tiene papel y lápiz, anote. ¿Sabe por qué? Porque después usted puede repasar sus notas y poder retener un poco más del mensaje del día de hoy. Allá para otros países, las medidas son un poco más diferentes de aquí de los Estados Unidos. Allá se usa el metro, los metros, galones, ¿verdad? Litros. Aquí en los Estados Unidos no. Aquí se usa por pies, ¿verdad? Porque la persona, le pregunté el otro día cuánto medía, me dice, mido 1 metro, no sé cuánto. Ay, Dios mío. O 2 metros, no sé qué, no sé, no. Mire, dígame por pies, porque yo lo entiendo más, ahora lo entiendo más por pies. Yo no sé por qué, porque en el lugar donde uno está, se programa su mente. Amén. Mire, cuando yo viajo a El Salvador, a Guatemala, a México, mi mente se programa ahí en ese país. Pero cuando yo regreso a los Estados Unidos, mi mente se programa otra vez acá.
¿verdad? Y entonces, las medidas que les voy a dar, yo sé que es muy fácil conocerlos para México y Centroamérica. El espesor del muro de Jericó medía 2 metros. Era bastante. Eso quiere decir que si lo trasladamos a pies, son 6 pies de ancho. Yo creo que ni mi mano me alcanza, 6 pies de ancho. Y tenía 6 metros de alto de piedra y 2 metros de ladrillo, que viene equivaliendo lo menos a 26 pies de alto, lo que medía el muro de Jericó. Y esas piedras dicen que no eran piedras fáciles de levantar, eran piedras pesadas. Algunos piensan que las murallas de Jericó se edificaron al tiempo que se edificó las pirámides de Egipto. Y ustedes saben que esas piedras de las pirámides son pesadas, son sólidas. Si ustedes han ido a Israel, han visto sin duda el muro de los lamentos. Ese templo también tenía unas piedras grandes, bien grandes, que para poder, yo creo, cargarlas, necesitaban unos 2, 4 hombres para poder cargar esas piedras. Entonces, estamos hablando de un muro bastante sólido, bastante fuerte en los muros de Jericó, de piedra. Pero fíjese que no era solamente un muro, era el muro exterior y el muro interior. Tenía 2 muros. Y adentro del muro exterior, ahí vivían personas también. Y por eso es que encontramos ahí a Rahab, ¿verdad? Que vivía en uno de los muros, en la esquina de los muros. Rahab había recibido a los espías que llegaron ahí, y cuando los soldados vinieron a buscarlo, ella los escondió. Algunos, yo sé que comprenden muy bien el tapanco, ¿verdad? Otros no lo comprenden, pero es arriba en la azotea. Ahí los escondió. Y entonces, ellos dijeron, por cuanto tú nos has ayudado, porque para que el pueblo de Israel llegara a conquistar Jericó, Josué usó la misma estrategia que usó Moisés, con la única diferencia que en esta ocasión él mandó solamente 2 espías para ver cómo estaba adentro la ciudad. Era un hombre de estrategia, Josué. No era cualquier hombre, era un hombre que pensaba bien las cosas, porque todo el tiempo tiene que ser así. Uno no va a la guerra sin estrategia. No vamos a la guerra espiritual si no tenemos estrategia. Tenemos que tener estrategia. Entonces, ellos le dieron su palabra a Rahab, como ustedes saben en la historia, de que la iban a librar. Iban a librar su vida de ella, la vida de su familia. Y así fue. Cuando ellos conquistaron Jericó, ellos libraron la vida de ella. Pero estamos viendo acerca de la destrucción del muro, de los muros, las murallas de Jericó, que no fue nada fácil. Yo estaba estudiando acerca de este acontecimiento, y posiblemente usted ha hecho lo mismo, las personas que nos están viendo han hecho lo mismo, encontrar una respuesta científica. ¿Cómo fue que los muros de Jericó cayeron solamente con un sonido de eran 7 sacerdotes que andaban tocando las trompetas, pero las voces humanas eran por lo menos millones de voces humanas que Josué les dijo que cuando ellos gritaran los muros iban a caer. Este acontecimiento sucedió porque yo sé que usted está tomando nota de todo esto. Usted ya sabe las medidas de los muros, ¿verdad que sí? Ya lo tomó nota, ¿verdad? Y si le pregunto una pregunta, a ver si me la van a responder, se las voy a preguntar dentro de un momento o se las pregunto ahorita. Amén. Se las voy a preguntar ahorita.
¿Cuántas vueltas le dieron el pueblo de Israel a la ciudad de Jericó antes que cayeran los muros? Ahí está, ¿verdad? Todo el tiempo nosotros vamos con una respuesta rápida y no fue 7. No fue 7. Y nos vamos a dar cuenta y permanezca en sintonía. Permanezca en sintonía para que usted se dé cuenta. No fueron 7 vueltas que le dieron. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupe. Pero esto sucedió, anótelo, en el año 1440 antes de Cristo. ¿Ya lo notó? Este acontecimiento sucedió en el año 1440 antes de Cristo y la arqueología lo comprueba. Hay datos arqueológicos y yo mismo lo puedo comprobar porque yo estuve en Jericó, miré los muros destruidos, ahí están las paredes para probar que hay un Dios poderoso. Y usted y yo servimos a ese Dios. Qué lindo, qué precioso el Dios a quien nosotros servimos. Eso quiere decir que este acontecimiento sucedió en la era de bronce. ¿Cuál es la era de bronce? Del año 1550 al año 1400. Recuerde que vamos siempre de arriba para abajo. Podríamos decirle 1400 a 1550 si lo queremos tomar de esa manera, antes de Cristo. Esa es la era de bronce, en ese tiempo sucedió. Pero vamos a ver a Josué. Josué el líder, ya lo vimos Josué el discípulo, ahora es Josué el líder. Amén. Pero estamos viendo ahora los muros de Jericó. Él había pedido al rey de Jericó que le dieran el pase para pasar por ahí. Recuérdense ustedes que él no lidiaba con 1000 personas, eran millones los que venían. Traían vacas, traían ovejas, traían camellos, traían niños, traían ancianos. Y el rey de Jericó dijo, no. Y por eso fue que se vieron ellos obligados a tomar a Jericó mejor. Pero como quiera, nosotros nos damos cuenta que Dios había prometido a Abraham que su simiente iba a tomar todo Canaán. Amén, amén. Yo sé que muchos de los que estaban habitando ahí, todas las tribus de los amorreos, los pereceos, jebuseos y todos esos tribus que estaban ahí, dijeron que el pueblo de Israel que ahora venía de regreso de un cautiverio de 440 años, eran intrusos, pero no eran intrusos. Ellos eran los dueños de esa tierra porque Dios se las había dado. Vamos a ir a la palabra, pero vamos a ir les dije que íbamos a ir a Josué capítulo 6, pero regresemos un poquito al capítulo número 5. Y vamos a ver de los versículos 13 al 15. Dice así la palabra de Dios, Josué 5, 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo a él, fíjese, tenía la espada desenvainada. Era de que tenía que retirarse, pero no, Josué caminó hacia él. Y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Qué hermoso, ¿verdad? Yo me imagino que él no era el otro, sino el Hijo de Dios. No era más sino el Hijo de Dios que llegó en ese momento
Él llega a ese lugar. Él estaba consciente de que el pueblo de Israel estaba atravesando un momento bastante difícil. Y entonces llega y le da instrucciones a Josué. Amén. Pero lo primero que le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿A quién le dijo lo mismo? A Moisés. ¿Verdad? A Moisés, allá en el monte Horeb. Cuando la zarza ardía, le dijo lo mismo. Entonces Josué se postró. Ahora analicemos esto. No era un ángel, porque los ángeles no reciben adoración. Usted lo puede ver en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando Juan quiso hacerlo, dijo, no lo hagas. Y también, hermanos, nosotros tenemos que saber que nadie en el mundo, ninguna cosa, ningún objeto merece nuestra adoración, sino solamente Dios merece la adoración. Y Él se postró porque era el Hijo de Dios, el príncipe de príncipes. Y luego le dio instrucciones. Le dije, no era un ángel, no era un arcángel, no era un querubín, no era un serafín. Era el Hijo de Dios. Amén. Y le da instrucciones. Y cuando Dios nos da instrucciones a nosotros, tenemos que seguir las instrucciones al pie de la letra. Dios nos puede hablar a nosotros de diferentes maneras. Por su palabra, a nuestro corazón, por circunstancias. Y cuando Dios nos hable, tenemos que tener nuestro corazón abierto, dispuesto a recibir palabra de Dios. Este varón le da instrucciones. Ahora sí vamos al capítulo 6. Capítulo 6, y vamos a ver de versículos del 1 al 5. Y le dice, ahora Jericó está cerrada, bien cerrada. ¿Y por qué estaba bien cerrada? A causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, porque cerraron bien las puertas. Pero Jehová le dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Y cuando dice yo he entregado, estamos hablando de algo que ya está hecho. Algo que ya está hecho. Dios nos ha dado a nosotros victorias, pero no las hemos querido alcanzar. Y no es asunto de Dios, es asunto nuestro. Ahora, Él le dice aquí, yo he entregado. Verso número 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca del pacto. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Amén. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Mire, la palabra de Dios dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Cuando nosotros queremos obtener una victoria, queremos tener algo a nuestro favor, tenemos que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe de que Dios va a llevar a cabo lo que Él dijo. Y aquí Dios le estaba dando su palabra a Josué. Ahora nos damos cuenta que ellos rodearon la ciudad 6 días antes. Y le dieron una vuelta. Entonces, la última, el 7º día, ellos le dieron 7 vueltas. Y por eso muchos se les ha grabado cuántas vueltas le dio el pueblo de Israel a Jericó para antes que cayeron los muros. Todos dicen 7, pero no, fueron 13. ¿Ya aprendieron algo? Amén, amén. Fueron 13 vueltas.
qué bonito es aprender, porque a mí me gusta en todo mensaje inyectar enseñanza. Porque ese es el objetivo. La gente quiere aprender, la gente quiere saber. Y por eso es que a mí me gusta inyectar enseñanza. Porque de esta manera nosotros vamos creciendo en nuestro conocimiento. Yo sé que algunos ya lo sabían, pero otros no, y ahora pues ya lo aprendieron. Ahora tenemos aquí entonces a Josué, un hombre obediente, un hombre de fe. Dios había prometido esta tierra de Canaán a sus descendientes y Josué lo sabía. Porque yo me imagino que Moisés le había contado que Abraham les había dicho a sus descendientes. Y recuérdense que ellos, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, él ni siquiera supo quién era Abraham. O sea, no lo conoció. Supo después, porque le contaron. Yo me imagino que cuando entraron ellos a la tierra de Gosén, cuando en el tiempo de sequía, José llevó a su papá, Jacob, allá a Egipto. Ellos siguieron contándole a sus hijos y por eso es muy importante que los padres le cuenten a sus hijos las grandezas de Dios, les enseñen la palabra para que los hijos vayan creciendo y ellos vayan después enseñando a sus otros hijos. Esa es la manera en que la palabra de Dios trasciende, se lleva. Dice, las escribirás en las tablas de tu corazón, las enseñarás a tus hijos. Qué lindo. Entonces, después de 440 años, estamos viendo aquí un acontecimiento, los muros de Jericó. Josué no pensó, no puede ser que con el sonido de unos trompetas de carnero, vea esos cuernos de carnero, vayan a caer los muros. No, él no se puso a decir eso. Él no se puso a dudar de las grandezas de Dios, del poder de Dios. Él había visto ya el cruce del Jordán. Josué fue testigo cuando el Mar Rojo se abrió. Él vio todos los milagros que Dios hizo en el desierto por 40 años. Entonces Josué hizo exactamente lo que el ser divino le dijo, lo que Jehová le dijo. Versos números 12, 13 y 14, ahí en el capítulo 6 de Josué. Capítulo 6 de Josué. Dice el verso 12, y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras del arca de Jehová. O sea, unos iban a la vanguardia y otros a la retaguardia. Mientras ellos tocaban la bocina, la tocaban constantemente, no paraban de tocar. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Mire, allá arriba de los muros de Jericó habían torres, habían guardias, habían vigías. Y estos, cuando miraban al pueblo de Israel que iban con el arca, ellos decían, ¿qué cofre andan cargando estas personas? Ahí andaban 7 sacerdotes tocando. Los miraban como hormigas. Y estos están locos. Luego se iban a otro lugar, dándole la vuelta al muro. Y decían, estos están locos. ¿Qué andan haciendo? Y nunca los miraron como una amenaza. Nunca. Los miraron en una forma despectiva. ¿Estos qué pueden hacer?
nosotros tenemos muros fuertes aquí. Las puertas de la ciudad son gruesas de madera. Ellos no pueden entrar acá. Y nosotros estamos aquí arriba listos para disparar o para, bueno, no con esto, sino con flechas, ¿verdad? Porque en ese tiempo no habían ametralletas, no había nada. Pero los miraban, yo creo que se reían de ellos. Sí. Porque así es el enemigo, a veces se ríe de nosotros. Y nosotros tenemos, hermanos, que ponernos firmes. Josué no vio resultados en 6 días. Pero eso no quiere decir que él perdió su fe. Amén. Vamos al siguiente versículo, 15 al 20, capítulo 6 de Josué. El muro de Jericó se derrumba en el 7º día. Esa es la otra división del mensaje, si lo está notando. Al 7º día, dice, se levantaron al despuntar el alba, o sea, estaba amaneciendo, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá. Ella estaba en el muro. Ella había puesto un cordón de grana, un cordón rojo. Dice, con todos los que estén en casa con ella, ellos van a vivir, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Verso 18. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. El muro, imagínense usted escuchar una voz de varios millones, unos 2 millones de personas a una sola vez. Yo no le puedo explicar científicamente porque no hay respuesta científica. Algunos dicen que en ese momentito sucedió un terremoto y eso fue lo que botó los muros de Jericó. Pero lo maravilloso del caso es que los muros cayeron hacia afuera. Y cuando cayeron hacia afuera, entonces ellos pudieron entrar. No fue un terremoto, yo creo que fue el poder de Dios. El poder de Dios que hizo esto. Dios hizo algo hermoso en ese día. La fe que tuvo Josué en Dios le permitió ver la victoria. La fe que Rahab tuvo le salvó la vida de ella y de su familia. 7 sacerdotes, 7 bocinas, 7 vueltas y el 7º día. Hermanos, yo quiero decirles algo. Cuando nosotros queremos alcanzar la victoria, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que tener nosotros fe de que Dios nos va a dar lo que nosotros queremos. No es asunto de que lo consigo ya, no. Dios tiene su tiempo y cuando Dios hace algo, Él lo hace en una forma milagrosa. Los muros cayeron cuando Josué le dijo al pueblo, griten a alta voz, y entonces ellos gritaron. Y para, hermanos, prueba de ellos que el poder de Dios, el ángel, o sea, mejor dicho, el ser divino que había hablado con Josué, cumple su palabra. Los muros de Jericó
caen. Y cuando los muros caen, hermanos, entonces todo el pueblo entra a la ciudad. Qué glorioso cuando nosotros permitimos que Dios use nuestra fe y tengamos la victoria. La fe que nosotros tenemos, hermanos, es una fe que debe estar puesta en el Altísimo, en el Dios grande. Esa fe es una fe gloriosa. Es una fe que nos hace ver a nosotros grandes maravillas. El derrumbe del muro de Jericó fue una obra divina, no fue una obra humana, fue una obra divina el muro que se cae. Ahora, yo les voy a decir una cosa. ¿Quién en sus 5 sentidos le va a dar vuelta a un muro 6 días, 7 días, o le va a dar vuelta al muro 13 veces pensando que de esa manera se va a caer? Ninguna persona en sus 5 sentidos lo va a hacer. La única persona que lo va a hacer es aquella persona que tiene fe en Dios. Esa es la única persona que lo puede hacer. Los muros que el enemigo ha puesto, y aquí viene la analogía, que el enemigo ha puesto para que usted no mire la victoria en su vida, pueden ser derrumbados con el poder de Dios. Pero usted tiene que tener fe en Dios. Usted tiene que tener su confianza en Él. Dios no usó ninguna catapulta. Porque Dios no necesita de nada. A veces nosotros queremos darle una ayudita a Dios. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Hacia un lado, no necesito tu ayuda. En aquellos tiempos, hermanos, la catapulta era como un cañón. Los cañones, y esos pegaban duro en un muro y lo podía derrumbar, pero no lo derrumbaba pronto. Pero estos muros cayeron. Cayeron milagrosamente. Solamente con el sonido de las trompetas y las voces humanas. ¿Hay un muro en su vida? ¿Hay un muro en la vida de ustedes que está deteniendo las bendiciones de Dios? ¿Usted no ha visto lo que quiere ver? Yo creo que es tiempo que nosotros doblemos rodilla. Es tiempo que nosotros clamemos a Dios. Es tiempo que busquemos la voluntad de Dios. Y ese muro se va a derrumbar. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios. El enemigo está robando la bendición que usted tiene derecho a tener. Pero es tiempo que nosotros confiemos en Dios, clamemos en Dios y que sintamos, hermanos, que Dios está con nosotros, que Él no nos ha dejado. Dios no los ha dejado a ustedes. Dios no los ha dejado a ustedes. Dios no los ha dejado a ustedes tampoco. Y Dios está todavía sentado en su trono. Y el poder de Dios y la oración hace que nosotros miremos los milagros de Dios. Tiene que llegar el día, hermanos, en que sus muros de Jericó tienen que caer. Y si ese día es hoy, hermanos, hoy vamos a darle gloria a Dios porque ese muro va a caer. Pero una de las cosas que nosotros, para terminar, quiero compartir con ustedes unos versículos. Una de las cosas que tenemos que reconocer es contra quién es la guerra que tenemos nosotros. Porque todos los días, hermanos, nosotros estamos peleando una guerra. Nuestra guerra, hermanos, es una guerra espiritual. Mire lo que dice allá en Efesios capítulo 6, verso número 12. Abra su Biblia a Efesios capítulo 6, verso número 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Qué tremendo!
una organización diabólica, una organización espiritual. Y no es tiempo que nosotros estemos confiados haciendo nada, cruzados de los brazos. Es tiempo que nosotros nos levantemos a pelear nuestros derechos, a pelear las bendiciones de Dios, a que esos muros se puedan ser derrumbados y nosotros vivamos en la victoria que tenemos que vivir. Nosotros vivamos, hermanos, en el poder que tenemos que vivir, porque el Señor nos ha dado a nosotros potestad para hollar las serpientes, para los escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Y dice la palabra, y nada te dañará. Pero tenemos que confiar que el Dios que de Josué, de Abraham, el Dios de Moisés, está con nosotros también, y Él nos puede sacar a nosotros con victoria. Hemos descubierto entonces que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ahora vamos a ver, tenemos que saber también cuáles armas son las que vamos a usar. Y a esto lo vemos en 2 de Corintios, capítulo número 10, verso 3 al 5. Debemos saber cuáles armas usar. 2 de Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Note lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice, andamos en la carne, no militamos según la carne. Y lo que me gusta a mí es el versículo, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Nosotros no traemos una escopeta, no traemos un rifle, no traemos una pistola, no traemos un puñal. Nosotros traemos el poder de Dios. Y cuando nosotros le mencionamos, óigame bien, mencionamos la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, los demonios tiemblan. Ellos no quieren saber nada con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo derrotó al enemigo. Ellos no quieren oír el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús, hermanos, es un nombre glorioso. El nombre de Jesucristo es un nombre que se venera en los cielos. Cuando el Señor Jesucristo camina en los cielos, hermanos, yo creo que todos los millares de ángeles se inclinan ante Él, lo veneran, lo saludan, porque es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que ganó la victoria. Es el Cristo al que nosotros servimos, un Cristo que vive, un Cristo que resucitó al tercer día de los muertos. Nosotros no servimos a un Cristo muerto, nosotros servimos a un Cristo de poder, a un Cristo vivo, y es el que nos da la victoria día tras día, y el que puede botar las murallas que están deteniendo la bendición que usted merece. Tenga fe en Dios. Él está peleando su guerra. Mire la victoria, no mire la derrota. Recuerde que Dios tiene su manera de hacer las cosas. No es a nuestra manera, es a la manera de Él. Amén, amén. Y en su tiempo de Él, porque todo tiene su tiempo. Dios lo bendiga en esta mañana. Amén, gloria al Padre. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Déjeme hacer una oración por usted. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo a todas las personas que han escuchado este mensaje. Que la presencia tuya permanezca en sus hogares. Que el poder de tu Espíritu Santo los sostenga y que les dé victorias. Aleluya. Y que en este día ellos puedan reclamar la victoria y que los muros puedan caer y ellos puedan ver el poder tuyo en sus vidas, Señor. Bendigo sus hogares, su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.